Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. En pocas ocasiones se tiene el enorme placer de poder compartir un rato con personas como vosotros, a quien no conozco, pero sí con personas como Carlos Moncayo, a quien sí conozco hace 8 años. Vamos a hablar, nos han presentado como que vamos a hablar del agua y la luz. En realidad vamos a hablar también del agua y la luz, pero hay un aspecto que se está aglutinando en los últimos tiempos, como es el hidrógeno en el mundo atómico. Ello nos va a dar una perspectiva completa o próxima a lo que hoy se conoce con relación al horizonte de conocimientos que se tiene desde un punto de vista bioquímico, biofísico, y vamos a ir un poquito más lejos luego, ¿no? Nuestro proyecto es rescatar la memoria de la vida, de quiénes somos y de quiénes seremos. Carlos conocía en el 5º Encuentro Internacional de la Ecología del Agua, tuvimos la suerte de conectar con el doctor Mario Enrique Moncayo Hernández, un doctor mexicano que llevaba 25 años investigando sobre la naturaleza de la luz en el agua. Él había podido comprobar un hecho muy significativo que la medicina no era capaz de explicar y que aún hoy, salvo su explicación, no había sido posible. Cuando una mujer estaba enferma de artritis reumatoidea y quedaba embarazada, en el 70% de los casos desaparecían los síntomas de la enfermedad durante el embarazo. Aquello le llamó poderosamente la atención y empezó a preguntarse por qué, cuál era la razón, qué misterioso secreto se escondía ahí, ¿no? No lo quiero hacer muy largo porque hoy tiene que hablar Carlos, pero apuntaros que en ese camino que este hombre inició han sido 25 años para descubrir que hay algo que ocurre en la modificación del ángulo de la absorción de la luz que interviene en el colágeno, que modifica el colágeno y que modifica el comportamiento del spin del electrón del átomo de hidrógeno. Y como es de hidrógeno de lo que trata esta charla, y establecer un puente, ¿no? Un puente de innovación en el que el hidrógeno en el futuro va a tener una tremenda importancia. Gracias por recibir a Carlos, porque viene desde México para estar con vosotros. Muy buenas tardes, soy Carlos Moncayo, soy médico, en mi país soy médico internista. Hemos investigado mucho sobre lo que es el agua, la luz y sobre todo las propiedades del hidrógeno, y en esta invitación, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, vemos una nueva ciencia que le hemos puesto hacia el hidrógeno como tal. Pues bueno, sabemos que el hidrógeno pues, es el elemento más abundante en todo el universo. El 75% de él está puesto en lo que vemos en la materia general del universo en forma de plasma, la fusión nuclear es con hidrógeno. Y bueno, el estado podemos decir fundamental del hidrógeno es en forma de diatómica. Quiere decir que está teniendo 2 hidrógenos juntos y es la forma en que en el universo lo encontramos en el plasma. Esto entonces le da la función de ser un gas, muy bien, que es muy raro en la Tierra porque la mayoría de todo el hidrógeno que nosotros tenemos en la Tierra está envuelta o compone a otros sustratos, de tal forma que la obtención de ella, que lo veremos más adelante, es muy importante. Nosotros tenemos varios tipos de hidrógenos, ¿vale? La forma normal podemos decirle que es el protio,
que está formado por un protón solamente, y tenemos varios isótopos, como es el deuterio y el tritio. No voy a ahondar mucho en ellos, solo los quiero comentar. Y tenemos aquí uno importante, que es el hidrión. El hidrión es un hidrógeno con una carga positiva, y tenemos un hidruro con una carga negativa, que más adelante veremos por qué está relacionado precisamente en los radicales libres. Un poquito de su historia. Paracelso, en el año 1993 a 1521, se había dado cuenta que existía un nuevo elemento, un hidrógeno diatómico. Sin embargo, él no podía poderlo estudiar completamente y mucho menos saber que se trataba de un nuevo elemento químico. Después Cavendish se dio cuenta que ese gas que salía de las reacciones metálicas, porque esto lo hacía al momento de tener el hidrógeno, ¿vale?, y hacerlo reaccionar en funciones con ácidos, se obtenía un gas, y que este gas al momento de ser calentado daba agua y CO2. Perfecto. Esto era que el hidrógeno es al que se le da el descubrimiento del hidrógeno. Y después Antoine le da el nombre de hidrógeno y lo pone en la tabla periódica de los elementos. La importancia que tiene el hidrógeno es que no pertenece a ningún tipo de las otras familias. Por tener un solo electrón, pues no se comporta como un gas, como líquido, y entonces se le da el número 1 en la tabla periódica de los elementos, y se le empezó a descubrir muchísimas cosas, como lo que vimos anteriormente, que se puede dividir, se puede cargar en otro, puede tener electrones dispareados, puede tener un electrón, 2 o 3, y entonces está envuelto en muchas reacciones. Se le ha estudiado bastante porque es una forma también de obtención de energía. De hecho, las reacciones nucleares se utilizan el protio y el principal para poder obtener la fusión. Y entonces, pues con esto se nos da la idea de que el hidrógeno es capaz de transportar energía y otro tipo de cosas. Y sobre todo información, que es lo que nosotros hemos visto. Bueno, de aquí entonces viene lo que es el dihidrógeno, que es lo que nos ocupa en esta plática. Es una molécula diatómica, ¿vale? Está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y está en forma de gas. Este gas es inflamable, es incoloro, insaboro y tiene muy poca solubilidad en agua. Su generación lo vemos en reacciones químicas fundamentalmente y por medio de electrólisis. Estas reacciones químicas se llevan a cabo en organismos celulares y en otras y en el universo, lo vemos también nosotros, pero inducido por rayos cósmicos, que lo veré más adelante. Entonces nos queda un fenómeno que nosotros podemos reproducir, que es la electrólisis, que hablaremos un poquito de ella. La formación del dihidromio, o de este dihidrógeno, se forma cuando tenemos nosotros el hidrógeno y los rayos cósmicos. Vamos a obtener un electrón de alta energía y el ion hidronio. Así, entonces, es como se genera en el plasma, en el universo. La síntesis biológica, que es toda una síntesis bioquímica, que no les voy a hablar de eso, es mucho, pero bueno, esto quiere decir que nosotros podemos obtener en una forma bioquímica, principalmente por reacciones de enzimas, en bacterias, ¿sale?, y en nuestro propio cuerpo humano, que lo veremos un poco más adelante. Todo se debe a catalización de protones y electrones. Muy bien, y las enzimas que están relacionadas con la generación de estos síntesis biológicas son las fosfatasas y las dehidrogenasas. De estas tenemos varios ejemplos en el cuerpo que se encargan de ayudarnos a regular el estrés oxidativo. El oxígeno como tal, ¿sale?, es patógeno para el cuerpo humano, y el hecho de que nos proporcione el gas, pues ocasiona también lesión. Así que nosotros tenemos una forma en la que podemos hidrolizar el agua. Esta propiedad se investigó por ahí de 1800, y nos dábamos cuenta que al inducir una carga eléctrica a través de agua, podríamos tener un cátodo y un ánodo, como lo ven ahí, ¿sale?, y poder separar según sus cargas los elementos que componen el agua. ¿Sale? Si lo vemos desde este punto de vista, el hidrógeno es captado muy bien
en el ánodo por su carga y el oxígeno hacia el cátodo. Muy bien, podemos ver que tiene su carga eléctrica. Me gustaría mostrarles ahí, pero bueno. Aquí lo que podemos hacer es que separamos entonces el hidrógeno y el oxígeno dependiendo de sus cargas. Y esto nos daba la posibilidad de poder generar una molécula de hidrógeno, que es H2, y una molécula de oxígeno. Estos fueron los primeros experimentos que se hicieron y la primera vez que se obtuvo este gas por medio de electrólisis del agua, que es menos complicado. Les puse un poquito de lo que es el equilibrio ácido-base porque es importante de conocer cómo es que nuestro cuerpo se controla en cuanto a este tema de la ingestión de ácidos y que todo el mundo hemos leído. Tenemos 3 formas de interactuar con el equilibrio ácido-base y una de ellas es el hígado. El hígado es fundamental porque él es el que se encarga del metabolismo de todas las proteínas y su principal función es el metabolismo y la formación de hidrógeno, pero este hidrógeno formado por el hígado es de tipo acidificante. El pulmón lo utilizamos nosotros para hacer reacciones, como ven la de allá abajo, que son reacciones de ácido-base, para poder sacar el CO2, que es el producto final del metabolismo de la glucosa. Y los riñones, ¿vale?, que se encargan de neutralizar el ácido a partir del bicarbonato, ¿sale?, y de la anhidrasa carbónica. Estas 3 formas que tenemos nosotros nos regulan el pH, y cabe bien mencionar que el pH del cuerpo se va a mantener en situaciones normales, incluyendo el ejercicio y cualquier otro tipo de actividad, siempre y cuando sea normal, entre 7.35 y 7.45. Enfermedades de otro tipo, patológicas, como cetoacidosis diabéticas, algunas intoxicaciones por metales, nos llevarán a acidosis, pero esas son patológicas. Incluso en la alimentación nuestro pH no va a variar a menos de 7.35. Muy bien. Tenemos estas reacciones finales que les había puesto, capaces de hacerlo en una forma aguda, ¿sale?, en el caso del pulmón, y una forma crónica en caso del riñón. Así que el equilibrio ácido-base siempre lo vamos a tener estandarizado, pero no así, ¿sale?, la formación de radicales libres de oxígeno. Normalmente nosotros producimos 150 milequivalentes de ácidos por día que vienen en producto del metabolismo y principalmente de las proteínas. La glucosa y los lípidos aportan muy poco o casi nada de este balance hídrico que nosotros tenemos. Los cationes, principalmente la lisina, la arginina y los fosfatados, como es la metionina y la cisteína, son los que más nos van a producir hidriones. Y nuestras líneas de defensa, como lo puse, el sistema buffer, que es el sistema de ácidos y bases de la anhidrasa carbónica, la forma renal de eliminar el bicarbonato, de absorber el bicarbonato y eliminar los hidrogeniones, son los que nos van a defender de estos cambios en el ácido básicos. Sin embargo, nosotros aquí tenemos las sustancias reactivas que provenientes del oxígeno. Muy bien, tenemos por ejemplo esto que nosotros llamamos el radical superóxido. Muy bien, ¿y a qué se le llama un radical? Como lo vemos ahí, es una molécula que tiene un electrón dispareado. Quiere decir que no está solo, o lo tenemos o tiene 2, pero están altamente con carga, que estas pueden reaccionar en forma muy abrupta o intensificada al momento de tener un captor de electrones o un donador. Entonces, las reacciones que pueden esperarse normalmente son inestables y son reacciones tampoco que se pueden presentar. Tienen un alto poder reactivo y por lo tanto un alto poder de lesión celular. La forma de estas son reacciones químicas como las vemos aquí, como vamos llegando de la peróxido de hidrógeno, ¿sale?, hacia el radical, el último que vemos ahí, que es el radical hidroxilo. Este es el que más nos ocupa porque es el más reactivo de todos. Nosotros tenemos enzimas peroxidasas que comentaremos, que se encargan de ir desdoblando todo, pero sin embargo este radical es el que nosotros obtenemos y tenemos como un producto final del metabolismo o de la síntesis de lo que son reactantes de oxígeno. Imaginen que la radiación y el oxígeno producen la misma lesión, ¿sale? Los radicales libres de oxígeno pueden ocasionar una lesión celular lo mismo que lo hace la radiación.
¿vale? Esto va desde alteraciones tisulares, alteraciones celulares y en el mismo DNA. Muy bien, el aumento, por ejemplo, de la presión de oxígeno reduce la defensa antioxidante y perpetúa la lesión de muchas enfermedades que hemos visto, como cáncer, artritis reumatoide, diabetes, donde existe un estrés oxidativo. Y una vez que se presenta la toxicidad por el oxígeno, esta es continua y no es reversible, o sea, normalmente es continua y necesitamos nosotros de nuestro sistema enzimático para poderla regular. Muy bien, entonces tenemos aquí los radicales principales, tenemos el hidroxilo, que es el que comentamos principalmente, los aniones superóxido, que es el O2 con su carga negativa, y el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. ¿Vale? Es lo que nosotros usamos como agua oxigenada, es el peróxido de hidrógeno. Y esto se hace normalmente en el ciclo celular, en el estrés oxidativo y en los radicales libres de oxígeno. Sin embargo, el cuerpo tiene una gran cantidad de formas para podernos liberar de estas lesiones o de estos radicales. Así que una vez que nosotros tenemos este estrés, nuestro cuerpo se va a ayudar a poderlo remitir mediante estas enzimas, y la más importante de ellas es la que puse en un inicio, que es la superóxido dismutasa. Esta se encarga de reducir el bicarbonato y el hidroxilo. Muy bien, tenemos otras como la glutatión peroxidasa, las catalasas, que se encargan de ver lesiones inducidas por radicales de oxígeno y metales, ¿sale? Y tenemos ciertas proteínas que se pueden llevar o sintetizar en ovo, o las podemos sintetizar a partir de vegetales, como son los beta-carotenos, los flavonoides, los ácidos fenólicos y la vitamina E, ¿vale? Esto se les conoce como un poder antioxidante porque lo que hacen es aumentar la función de la superóxido dismutasa en su ciclo químico a través de una enzima que se llama NDH. Sin embargo, en varios estudios, en algunos se ha visto que el poder del hidrógeno o del hidronio es superior a lo que nos pueden dar casi 20 veces lo que nos puede dar una sola molécula de ácido ascórbico, como la vitamina C, o los antioxidantes como la vitamina E. ¿Qué produce radicales libres? Después de todo esto que comentamos, me quise ir un poquito solo para llevarlos hacia lo que es entender por qué el agua hidrogenada. Hasta aquí podemos darnos cuenta que en síntesis, muy bien, nuestro cuerpo interactúa con los alimentos, con lo que comemos, interactúa con el medio ambiente, interactúa con nuestras cosas patógenas que tenemos, como es el tabaquismo. Interactúa con la radiación solar o la lesión que hagamos en la capa de ozono, y esto nos va a ocasionar estrés, y el estrés como tal. Entonces, todo esto nos va a llevar a un incremento de producción de radicales libres. Muy bien, y estos radicales libres, como lo hemos visto, son capaces de lesionar la célula, lesionar los tejidos, lesionar incluso la transcripción del DNA. Por lo cual se le ha visto implicado en varias patologías, ¿sale? Desde el tipo médicos y principalmente lo que son los radicales libres, así como en otras teorías como es el envejecimiento y otras situaciones. Bueno, hablemos de qué es el agua hidrolizada, ¿vale? El agua hidrolizada se obtiene por medio de electrólisis. Como vimos en la diapositiva previa, habíamos puesto nosotros una solución de agua en donde vamos a pasar un flujo eléctrico a través de ella, y podíamos separar en un ánodo el hidrógeno y un cátodo el oxígeno. Muy bien, el agua alcalina nos va a tener al ion hidroxilo. Aquí no hay que confundir el ion hidroxilo, ¿sale?, con lo que es el radical hidroxilo. ¿Vale? El radical hidroxilo es el que tiene su electrón dispareado, y lo que yo estoy reproduciendo es un gen hidroxilo, un ion. El agua ácida es hidrógeno. Entonces, nuestro cuerpo va a regular su estado de ácido base mediante la producción de iones hidroxilos para alcalinizarlo, ¿sale? Y con esto dar el sustrato para la formación de bicarbonato y la obtención de hidrógeno. Entonces, la relación entre el bicarbonato y el hidrógeno normalmente son los que nos dan el pH sanguíneo. Perfecto. Así que, pues bueno, si nosotros podemos formar en un átomo, en una manera, el oxígeno, y en otro podemos sacar el hidrógeno y el oxígeno, podemos utilizar el principio de ósmosis, ¿vale?, por medio de una membrana, que esta membrana es
La que vemos aquí, la ven aquí en medio en su imagen debe ser del lado izquierdo, que es un polímero polímero de electrolito, que lo que hace es dejar pasar, ¿sale? Cuando hacemos la hidrólisis a los iones hidrógeno y juntos formar el dihidromio. De esa forma nosotros tenemos en una parte de la solución el agua hidrolizada o el agua dehidrogenada, ¿vale? Donde tenemos varios hidrógenos, y del otro lado las sustancias tóxicas, o bueno, no son tóxicas, vamos a decir las sustancias que son ácidas, como el oxígeno, el cloro, ¿sale? Lo vamos a separar de un lado, de tal forma que nosotros en el agua hidrolizada por este método no cambiamos el pH. En la hidrólisis normal lo que sí hacemos es que al generar el hidroxilo obtenemos pHs entre 9 y 11, muy bien. De esta forma, con esta membrana lo que podemos es, como estamos absorbiendo solo los hidrogeniones hacia un lado por esta membrana osmótica, pues dejamos los ácidos de un lado sin modificar el pH de nuestra solución. Entonces, podemos nosotros ver que con todo lo que vimos anteriormente, podemos entonces tener que si tenemos un radical, ¿sale? Hidroxilo, y nosotros tenemos un hidrógeno, ¿sale? Este puede ayudarnos a parear el electrón y por lo tanto inhibir la función reactiva del radical hidroxilo. Aquí cabe mencionar que cuando nosotros tenemos un ion, el hidroxilo, este penetra la célula por una cosa que se llama, o los tejidos, por difusión facilitada. Significa que no gasta energía y es altamente difundible. Puede difundir a través de todos los tejidos sin necesidad de energía y sin necesitar un sustrato para cambiar. Por lo tanto, pues podemos tener nosotros a disposición inmediatamente esta carga de hidrógenos que es lo que nos van a ayudar a reducir los radicales libres. Estos dihidromios que estamos teniendo en esta agua, lo único que hacen en su función, porque son extremadamente selectivos para inhibir el radical hidroxilo. No se inhiben otros radicales libres como el peróxido, ¿sale? Y el ion superóxido, ¿sale? Esos iones también se utilizan en las cascadas del estallido respiratorio, por lo tanto no influenciamos en eso porque tienen otras funciones celulares, ¿sale? Pero el radical hidroxilo puede ser inhibido mediante este hidruro. Bueno, dentro de sus funciones, pues como hablamos, dijimos que el oxígeno puede ser tan letal como la radiación, pues esta reversión del radical hidroxilo nos va a ayudar a reducir los efectos que pueden ocasionar la radiación, la radioterapia, ¿vale? Su efecto antioxidante lo hemos conocido pues, por la reducción de los iones de los radicales hidroxilos. Tiene efectos anti-envejecimiento porque reduce la lesión tisular, lo que comentamos anteriormente, dijimos que podíamos perpetuar la lesión cuando los radicales de oxígeno se presentan. Por lo tanto, al reducir la reactividad del radical, podemos nosotros disminuir la lesión tisular y celular, ¿vale? Es vitalizante porque ayuda, normalmente las enzimas metabólicas que utilizamos nosotros utilizan un cofactor enzimático que se llama niacina adenin deshidrogenasa y normalmente esa utiliza un hidrógeno para poder desaminizarse por enzimas. Entonces, cuando nosotros tenemos este hidrógeno, pues lo estamos dando y evitamos el gasto de ATP. ¿Sale? Una vez que nosotros tenemos una molécula de NDH reducida, tenemos la pérdida de un ATP, así que al momento de tener un hidrógeno ahí sustancial posible, pues reducimos la pérdida de esta energía. Por lo tanto, pues se considera que su efecto puede ser vitalizante. El ATP es lo que utilizamos nosotros, es a lo que nosotros reducimos la glucosa, ¿sale? A agua para obtener ATP, que son los fosfatos de alta energía, que son los que nos mueven. Protege el ADN porque incrementa la acción de la superóxido dismutasa y la glutatión de peroxidasa, y por lo tanto pues reducen la lesión del DNA, ¿sale? Porque aquí están implicados varios metales, entre ellos el magnesio y el fierro y el cobre. Así que estos metales, al ser diamagnéticos y paramagnéticos, lo que hacen es disminuir o reducir
los electrones que se están formando dispareados y por lo tanto este dihidromio nos ayuda para aumentar su función. Reduce la cantidad de grasa almacenada. Esto se ha visto también por las mismas reacciones enzimáticas en la hematoencima que se presenta en la generación de dislipidemias. Muy bien. Por lo tanto, ayuda a reducir los niveles de LDL, que es el colesterol malo. Ya es que tenemos colesterol bueno y el malo. Bueno, pues el malo se reduce con este tipo de hidroxilo. Nos ayuda en el ejercicio. El ejercicio normalmente ocasiona acidez, ¿vale? Al tener nosotros un metabolismo en el que estamos consumiendo glucosa, tenemos una producción elevada de lactato y piruvato. Por lo tanto, el lactato pues es acidificante y utiliza la misma enzima que hablamos anteriormente, NADH, muy bien, y pues esto ayuda a reducir más fácil o salir más fácil lo que es el metabolismo del lactato. Reduce el estrés oxidativo celular, esto también por la superóxido dismutasa que ya comentamos. Y bueno, se le ha visto también ya algunos estudios de lo que es donde existe estrés oxidativo en enfermedades como hepatitis B, Parkinson, dislipidemias, que ya lo comentamos, y artritis reumatoide. Hay varios estudios que se están llevando a cabo en cuanto a la seguridad que ya se ha visto. Es completamente seguro la ingesta de esta agua hidrogenada, ¿vale? También se está instilando en varios estudios, por ejemplo, en lo que es diálisis peritoneal para reducir la lesión de estrés del peritoneo y con eso aumentar el transporte de sustancias a través de él. Y así, sin fin, un estudio en varias enfermedades para verificar su buena función. En teoría, y por lo que les comenté químicamente, podemos ver que estas reacciones de radicales se pueden ver influenciadas y reducidas potencialmente por este tipo de agua. Por lo tanto, pues bueno, es un buen nutrimento que podemos tener nosotros en la vida diaria, así como los radicales libres y los vegetales, pues tenemos un arma más que nos ayuda a reducir estos radicales. ¿Vale? Pues gracias. Si tienen alguna duda. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿El doctor Moncayo? Bueno. Sí, yo sí. Es un... ¿Quién? Sí. Ah, vale. Okay. Sí, allí hay una pregunta, sí. Hola. Hola. Aparte del agua hidrogenada, ¿qué opinas del agua alcalí? ¿Qué agua recomiendas para el uso diario? Sobre todo por el agua destilada. Ya. Bueno, mira, el agua destilada no tiene completamente sales. Al no tener estas sales, pues tiene un poder osmótico importante. Nosotros en medicina lo utilizamos para producir lisis, por ejemplo, de eritrocitos, y con lo cual revisamos la ósmosis, cómo es el proceso de ósmosis, lo que comenté un poco. Médicamente el agua destilada no es no se recomienda por la medicina, por el efecto que te digo, que al no tener ninguna sal, normalmente es hiposmolar, y al ser hiposmolar pues atrae muchos solutos de otras regiones, incluyendo el abdomen. Eso en cuanto al agua destilada. En cuanto a lo que es el agua alcalina, pues bueno, el agua alcalina lo único que haces es utilizar un medio químico para ocasionar que tengas un incremento de la alcalinidad del agua. Pues es literalmente, voy a llamarlo en un término muy general, como si pusieras agua y le agregaras bicarbonato sódico, se lo pones, tendrás sodio y tendrás un pH de 8 o 9 el momento en que se lo pongas, por la cantidad precisamente de hidroxilos que estábamos comentando que tendrías con el bicarbonato y su reacción química. La diferencia que tiene esta agua que es hidrolizada es precisamente lo que es la membrana que estábamos comentando, que aparta lo que son el puro hidrógeno, o sea, los hidrógenos se juntan y forman el dihidromio, que ese es el potencial que difiere del agua alcalina, ¿sale? En cuanto a esta situación. También por hidrólisis tú puedes tener agua alcalina igual,
¿sale? Porque la hidrólisis te va a llevar a la producción de hidroxilos al momento de separar el oxígeno, ¿sale? Y del agua. Entonces separas el oxígeno de un lado y tendrías 2 moléculas de oxígeno y 2 de hidróxido, o un hidroxilo, ¿sale? Con un hidrógeno. Por lo tanto, yo recomiendo el agua destilada, no lo recomiendo en toma por lo que te acabo de decir. El agua alcalina, pues realmente tampoco. Y esta agua parece ser una buena terapeuta, una buena recomendación y que tiene pues dentro de todo un sustento un poco más fisiológico que estará llevándose otros estudios a cabo para poder discernir con certeza lo que realmente esta agua puede aportar a tu salud. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Quería Hola. preguntar qué es lo que hace el Instituto Moncayo, porque formáis parte de él y bueno, me gustaría saber qué es lo que hace. Bueno, nosotros investigamos muchas partes y propiedades del hidrógeno. Sobre todo estamos enfocados lo que es memoria del agua en un sustento físico cuántico sobre la posición del electrón del hidrógeno. Es un contexto físico pues un poco profundo, sería complicado llamarlo, pero lo que hacemos es el análisis de fotorregulación, ¿sale? Bioelectromagnética en el cuerpo humano, ¿vale? Hemos estudiado lo que son la interacción de los biofotones y la interacción de la carga electromagnética proveniente de la luz, del espectro electromagnético, y lo que es la producción de enfermedades. Con esto pues hemos llegado a interpretar varios tipos de enfermedades como de tipo inflamatorias y no inflamatorias que generan dolor y de enfermedades crónico-degenerativas. Nos gusta lo del hidrógeno y me gustó esta plática porque es una forma de poder ver que el hidrógeno tiene tantas funciones y que al momento de poderlo dividir puede transportar energía, puede guardar información y puede ayudarnos a un sinfín de cosas. Más que nada es eso, yo sé que suena un poco complicado, pero lo que hacemos es tratar agua con luz. Y esta agua tiene una memoria que nos puede ayudar a reducir, así como lo hacen estos hidrogeniones o algo, a reducir estrés oxidativo, inflamación y a mejorar el funcionamiento en el flujo de electrones y de biofotones que se generan en la célula y en los tejidos. No sé, eso fue algo rebuscado, pero no sé si te quedó claro un poco.